Dios le bendiga, gracias por estar, bienvenido. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen allí a través de la red. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network también que están allí del otro lado, el Señor les bendiga. Y así como el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros, también esa misma palabra vaya sobre su vida para restaurar, alertar, incentivar, animar, fortalecer, bendecir y abrir puertas de bendición y por sobre todo las cosas de revelación para cada vida, para que podamos siempre hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, así lo dice la Escritura. Así que diga conmigo, soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las presiones de estos tiempos hacen con facilidad que olvidemos o pasemos por alto las cosas que ya hemos vivido anteriormente. Cosas que suceden en nuestro alrededor, cosas que pasan, siempre nos harán ser tentados a hacer cosas que en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, tomamos esa decisión, hacer las cosas por nuestro propio interés, por nuestros propios recursos. Y cuando hablamos el domingo pasado que cuando éramos así, no conocíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Y las cosas que suceden en este tiempo siempre nos llevan a pensar cómo reaccionaríamos o cómo hubiésemos reaccionado si no tuviésemos a Cristo en nuestro corazón, o cómo enfrentaríamos un problema, una dificultad, antes de conocer a Jesús. Porque las situaciones muchas veces son cíclicas, se repiten. Dificultades en la familia, problemas económicos, tentaciones, de esto le quiero hablar. Y hay cosas que siempre nos llevarán a eso, a ser tentados en hacer cosas que a Dios no le agrada. Eso es natural. Eso es natural del ser humano, natural de los hijos de Dios y es natural de aquellos que aún no son hijos de Dios. El ser tentados en diferentes situaciones muchas veces nos olvida a que esa experiencia ya lo pasamos antes y así pagamos el precio. Cometimos errores, tomamos decisiones a la ligera, hicimos cosas sin pensar antes de tener a Jesús en nuestro corazón y así pagamos nuestros errores. Y las cuestiones de este mundo, la depravación de este mundo, la corrupción, todo lo que sucede a nuestro alrededor, muchas veces nos lleva siquiera a pensar de qué forma podíamos haber resuelto hoy como lo habíamos hecho en tiempos anteriores. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacimos de nuevo, Él se adueñó de nuestra vida y es nuestro único y suficiente Salvador. Pero muchas veces el ser tentados es algo que viene ya de por sí, es naturalmente sobre nosotros. Algo que queremos hacer y no tenemos el recurso, alguna mala experiencia con alguna persona, siempre nos lleva a ser tentados en hacer algo que creemos que estamos capacitados para hacer, ignorando que Dios está de nuestro lado, o ignorando que Dios nos puede dar la fuerza necesaria para poder superar todo lo que sea tentación, así como dice la Escritura. Es inevitable no caer muchas veces en pensamientos que despiertan el instinto, una forma natural de actuar. Es inevitable muchas veces caer en ese tiempo de actitudes que a nosotros nos hacen mirar un poquito para atrás y decir, yo si estuviera en otro tiempo lo hubiera resuelto de otra forma. O hacer prácticas que nos cuesta dejar. Cosas que tenemos que luchar todos los días contra la carne para tratar de no caer en tentación, porque sabemos que el caer en tentación es complicado, pero no tendría que ser excusa, porque la Escritura nos dice, así como viene la tentación, Dios nos da la fuerza necesaria para poder superarla. O sea, no tenemos excusa para superar cualquier tentación que venga sobre nuestra vida. Por problemas, por el tiempo, por la dificultad, por la economía, por la relación de pareja, somos tentados a hacer cosas que sin duda las hacemos, después nos vamos a arrepentir y pagaremos un precio. Pero nadie puede decir que fue tentado sin tener la fuerza para poder resistirla. Nadie puede decir que no pude resistirme, pastor, a la tentación. Sí puede. Porque la Escritura dice, y ahora lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, que vendrá la tentación, pero Dios es fiel y bueno para darnos, juntamente con la tentación, lo necesario para poder superarla. Si pasamos en limpio aquí el problema no es provisión de Dios. La provisión de Dios la tenemos. Tenemos la fuerza, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos su advertencia. O sea, tenemos lo que sea para evitar caer nuevamente en tentación. Para no cometer los mismos errores que antiguamente cometimos. Y así nos fue muchas veces. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 10, justamente, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le estaba enseñando a su iglesia en un tiempo de depravación, en un tiempo de
cuestiones críticas, les estaba enseñando contra la idolatría. Y les puso de ejemplo, dice la Escritura, a los israelitas cuando salieron de Egipto. Dice la palabra de Dios que todos los israelitas que salieron de Egipto estuvieron bajo la misma nube, comieron el mismo maná, cruzaron juntos el Mar Rojo, bebieron de la misma agua que salía de la roca, y la roca era Cristo. Pero también cayeron en depravación, en idolatría, en cosas que a Dios no le agradaba. Cayeron en idolatría, cayeron en fornicación, cayeron en murmuración, cosas que fueron tentados en el desierto, fueron tentados, y esa generación que fue tentada, dice la Escritura que pereció en el desierto. Ellos quedaron enterrados en el desierto, justamente por haber caído en algo que a Dios no le agradaba. Cosa simple, como una murmuración, cosa que en la iglesia no pasa. Pero allí sucedió, y muchas veces eso es una tentación para poder hablar de uno, de otro, o murmurar acerca de algo. Yo, si fuera a hacer esto, lo haría de otra forma, porque el que lo va a hacer no está capacitado. Eso es murmurar acerca de una persona. Y esto pasó allí en el desierto. Esto pasó con esos judíos que salieron de Egipto. Y por haber pasado ese tipo de cosas, por haber caído en tentación, por ser tentados y haber caído en la tentación, entonces perecieron todos en el desierto. Y dice la Escritura, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que Pablo le da una advertencia a la iglesia de los Corintios. Y le dice, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire lo que dice el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna tentación, por más crítica que parezca, puede prevalecer en nuestra contra. Ninguna. No hay una tentación que sea más fuerte que eso que Dios nos ha dado para poder resistirla. Cuando alguien dice fui tentado y caí, no fue porque Dios lo abandonó. No fue porque Dios le dio las armas necesarias para poder resistir. Fue porque en su corazón ya estaba el anhelo y el deseo de hacer justamente lo incorrecto. Saber que era lo incorrecto e igualmente hacerlo. La Escritura es clarito cuando dice, Dios no permitirá que tengamos ninguna tentación sin antes darnos lo necesario para que podamos encontrar la salida, para poder resistirla. No nos dará una fuerza, no nos dará una prueba tan grande de la que no podamos resistir o no podamos salir adelante. Ese es nuestro Dios. Dios nos da lo necesario para seguir caminando en su voluntad y resistir la tentación con las armas que Él nos ha dado. Es esforzarnos para seguir caminando en su voluntad. Estas advertencias que hizo Pablo a la iglesia de Corintio nos hace recordar los errores de los israelitas que ellos cometieron. Pero también nos enseña a nosotros no cometer los mismos errores que cometimos. Y la mejor forma de poder entender esto es haciendo de cada ejemplo que Pablo pone aquí, que hicieron los israelitas contra la voluntad de Dios, que sea amonestación para nosotros para poder vivir y saber qué es lo que tenemos y cómo tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Leer la Escritura y saber que los israelitas hicieron tal y cual cosa, desagradaron a Dios y murieron en el desierto, no alcanzaron la promesa porque se rebelaron, porque cayeron en tentación. Tiene que ser una luz roja para nosotros cada vez que enfrentamos una dificultad, algo que nos tiente a volver al instinto, a volver al carácter, a volver a la adicción. Eso tiene que ser una alerta roja, una luz roja en cada corazón. Y aunque por más crítica que pueda ser la tentación que venga sobre nosotros, y esa tentación siempre querrá hacernos cometer pecado, sepa que Dios está de nuestro lado para darnos lo necesario y poder soportarla, poder resistirla. Tomar la fuerza necesaria, tener la determinación, la decisión de decir, no, si a esto Dios no le agrada, no me voy a meter en esto, no lo voy a hacer. Pablo le estaba exhortando a los de Corintios. Pablo le estaba diciendo, muchachos, entiendan que no pueden ustedes caer en idolatría, porque esto ya sucedió. Y como ha sucedido y aquellos se quedaron en el desierto porque cayeron en idolatría, fueron tentados por el ocio, vaya a saber por qué, pero lo hicieron en definitiva. Y se quedaron en el desierto. No cometamos el mismo error.
De la misma forma, esa palabra la podemos tomar para cada uno de nosotros. No cometamos el mismo error de querer hacer las cosas como las hacíamos antes de conocer a Cristo. Pues seremos tentados en hacerlo. Tendremos una dificultad, un problema económico, algo que queremos resolver y no podemos. Y lo más práctico, lo más aconsejable es, Señor, esto lo pongo delante de tu altar, lo pongo en oración, que seas tú el que determine. Pero como la impaciencia muchas veces nos gana, como el estrés, como la imprudencia muchas veces nos gana, también en ocasiones queremos resolver las cosas como lo hacíamos antes, porque sin duda es mucho más rápido, es mucho más conveniente, ya tengo experiencia en hacerlo. Pero siempre se consulte si algo en su interior, si es eso lo que quiere Dios, si es eso lo que aconseja Dios, o Dios lo que quiere es que usted ponga todo en sus manos, en las manos de Él, para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer y haga con usted lo que Él quiere que sea hecho. Pablo lo que estaba diciendo aquí a los Corintios es que los deseos cerrados y tentaciones son comunes a todos. Mire, las tentaciones son comunes a todos nosotros. Así que si alguien aquí está pasando por eso, o alguien aquí a través de las redes está pasando por eso, sepa que no es el único, que lo que está pasando no es nuevo, porque todos hemos pasado por eso. No hay ninguna tentación, dice la Escritura, que no sea humana, y que somos nosotros humanos. Y si las tentaciones son a nivel humano, es porque tendremos tentaciones, cada uno de nosotros. Y por más dificultosa, por más tentativa que sea, no es único lo que usted está pasando. Hay otros que lo pasaron, hay otros que lo van a pasar. Y aquí la diferencia es que Dios tiene lo necesario para que podamos soportarla. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pone a nuestra disposición la fuerza necesaria, lo que sea necesario, la fe necesaria para que podamos soportar la tentación, para que podamos resistir la tentación. Cuando digo soportar es resistirla. El problema es que muchas veces, aún teniendo esas herramientas, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, lo que a nosotros nos parece lo ideal, lo que a mi forma de ver, de que cómo me he criado, de que mi instinto me diga, de que la tradición me diga, de que mi carácter me enseñe, eso es lo que yo voy a hacer. Después tenemos fracaso, después tenemos consecuencias a pagar, después tenemos cosas que no salen porque hicimos lo que hicimos y reclamamos al Señor. Pero cuando estamos en la tentación, antes de tomar los recursos propios, ¿por qué no dijimos, Señor, me has dado la fuerza para resistirlo? Y quiero que te reveles a mi vida. Quiero que me ayudes en esto. Muchas veces caemos en tentación a través de los ojos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Caemos en tentación a través del carácter. Caemos en tentación a través de amistades. Caemos en tentación a través de prácticas que no queremos dejar. Caemos en tentación a través de recursos que necesitamos. Y por más pequeña que sea, usted imagínese cuál puede ser. Esa es una tentación. Y para eso, Dios ha dado la fuerza para que usted pueda resistirla. Nosotros hemos conocido a alguna persona que aún siendo creyente, tomaba su tiempo para su juego de azar. Iba y apostaba porque creía que era la única forma de salir adelante. Y usted dice, ¿esto es una pavada? Sí, es una pavada, pero es una tentación que no fue resistida. Si Dios es el proveedor, Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque si no, ¿qué clase de Dios sería? Muchas personas ven la necesidad de riqueza o de tener muchas cosas de forma fácil y van al juego, al azar, a apostar. Bueno, el problema es que son tentados a eso y no saben resistir esa tentación. Tal vez no saben que Dios le ha dado lo necesario para que puedan resistirla. Porque cuando la Escritura dice nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, hay cosas viejas que aún muchas personas las tienen presente. Y las tienen tan nuevas como antes de conocer a Cristo. Entonces Pablo estaba diciendo aquí, las cosas cerradas, los pensamientos cerrados, las tentaciones, no son únicas de cada uno. Porque son comunes. Y así como alguien, y la Escritura nos enseña que se puede resistir la tentación, cuando estemos frente a una de ellas, claro que lo podemos resistir. A menos que quiera cometer el mismo error, pero después sepa que pagará las mismas consecuencias. Dios nos ha dado lo necesario para hacerlo. Dios no siempre nos ha dado lo necesario para cuando estamos mirando algo y los ojos se nos van. Entonces, querido, hay una luz roja que está encendida avisando, no sigas con esto, porque esto traerá otra cosa.
Y es otra cosa, traerá otra cosa. Esto pasa muy seguido en las redes. Usted entra a mirar algo y eso lo atrapa con otra cosa más. Y eso lo atrapa con otra cosa más y cuando ve está sumido en el pecado. Está mirando pornografía, está mirando cosas que a Dios no le agrada. Sí, claro, el pastor no lo ve, la iglesia no lo ve, pero hay dos ojos que están permanentemente encima de nosotros. Y Dios está diciendo tal vez del cielo, te di lo necesario para resistirlo y no lo hiciste, mira dónde llegaste. Dios en su infinita misericordia. Cuando decimos, Señor, metí la pata, perdón, Dios perdona. Y nos da una nueva oportunidad. El problema es que nunca vamos a saber cuándo o cuál sería la última oportunidad de Dios. Entonces le digo, ¿para qué tentarlo? ¿Para qué ir a buscar la última oportunidad? Usted aproveche las oportunidades que Dios le da. Si sabe que no puede entrar ahí porque eso le lleva allí, y eso allí, y allí, usted no entre. Es mentira que aquel que dice, voy a estar hasta aquí y aunque sea tentado lo voy a resistir. Mentira. Es mentira, querido. Porque hay un dicho que dice, el dulce pica los dientes. Y usted cuando ve algo, quiere un poquito más, y sabe que lo que está mirando, lo que están viendo sus ojos, no es correcto delante de Dios. Pero va por un poquito más. Y ese poquito más lo incentiva a ir un poquito más y cuando ve está sumido, querido. Sumido en el pecado. Es así, de la misma forma, le puse algo tan sencillo, pero de la misma forma le digo cuando hay una discusión, usted es tentado en devolver el insulto. O no me diga que no. Usted es tentado en devolver la mala palabra. Es tentado en devolver la reacción porque me sentí ofendido, entonces ahora me va a escuchar. Eso también es una tentación. Dios le ha dado el arma necesaria para decir, Señor, ves lo que están haciendo conmigo. Esto me pasó hace poco tiempo, pero todo lo pongo en tus manos. Recuerde que salir de la tentación no es un acto de cobardía, sino que es el primer paso para una victoria. Tal vez no delante de los hombres, que eso no nos tendría que importar, pero sí delante de Dios. Si usted resiste la tentación contra un insulto, usted no devuelve el insulto. ¿Nos veremos tentados? Sí, pues obviamente que sí, somos humanos. Si nos cortan, nos sale sangre. Hay carácter, hay temperamento, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que nos golpean y nos caen gordos, nos caen mal. Pero si usted cae en tentación, usted sin duda devolverá el insulto, devolverá la palabra, devolverá el golpe, devolverá esa palabra que hiera, lo hirieron, puede herir el doble. O sea, no caiga en tentación. Preserve las buenas relaciones. En caso de no ser posible, usted, si no va a decir nada que construya, pues no abra su boca. Deje todo en las manos de Dios. Deje que el Señor tome cuenta en todas las cosas, pero no caiga en la tentación de devolver el mismo golpe por golpe. Ni ojo por ojo, ni diente por diente. Mire, Pablo lo que estaba, ¿está ahí todavía? Sí. Pablo lo que enseñaba era que si se estaba pasando por una etapa de tentación, la podía superar, porque otros lo habían hecho. Y yo soy de acuerdo en algo que siempre dije, si alguien lo hace, yo también lo puedo hacer. Y eso me pasó cuando tenía que manejar máquinas o vehículos grandes que no tenía ni idea cómo hacerlo. Y me tocó el desafío de hacerlo teniendo 18 años. Y no sabía cómo hacerlo y lo primero que pensé, si uno lo hace, yo también lo puedo hacer. Y lo hice. Si lo llevamos al mundo espiritual, si hay personas que han resistido a la tentación porque Dios les ha ayudado, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos al mismo Dios, tenemos las mismas herramientas, también tenemos las mismas tentaciones. No hay nada extraterrestre o algo que sea único en nosotros, sino que todas las tentaciones son iguales en todos los seres humanos. Muchas veces las dificultades de la vida, la economía escasa, las desilusiones, entre otras cosas, nos pueden llevar a resolver las cosas de otra forma. Usando la violencia, usando el instinto, viniendo a la adicción, volviendo a la misma depresión de donde Dios nos sacó. Y lo que estamos haciendo es no resistir la tentación. Sepa que eso, cuando usted cae en la tentación, eso es lo que está esperando el adversario. Eso es lo que espera el adversario. Que usted caiga en la tentación. Si Dios le da la fuerza para que usted la resista, lo que el adversario va a esperar es que usted no la resista y caiga en la tentación. Porque el adversario es todo lo que es contra Dios. Contra su palabra, contra su amor, contra la salvación, contra sus hijos. Pero sepa también que del otro lado está el Señor esperando que usted le pida ayuda. Porque de esto se trata. Cuando esté en esa situación crítica, pídale ayuda a Dios antes de reaccionar. Antes del carácter, del temperamento, de la reacción, ponga la sabiduría.
Y la mayoría de los problemas se resuelven con sabiduría y no con carácter. Pídale a Dios la fuerza necesaria para poder resistir la dificultad, el problema, la desilusión, ese tiempo crítico, ese tiempo de pérdida. Ese tiempo donde parece que todo el mundo está contra usted y usted tiene la necesidad de levantarse y defenderse. Deje que el Señor pelee sus batallas. No caiga en la tentación de retrucar, de contestar, de seguir el problema, porque esto es una cuestión sin fin. Entonces, sepa que el Señor lo que está ahí es esperando que usted le diga, Señor, necesito que me ayudes a que pueda poner por obra las herramientas que me diste para resistir esto. Sí va a ir contra su forma de pensar. Porque a nadie le gusta que le tomen el pelo y quedarse callado. A nadie le gusta un maltrato y agachar la cabeza, no por miedo o por disparar, sino decir, Señor, está todo en tus manos. A nadie le gusta. No hay uno que le guste cuando lo tocan en su corazón, en su temperamento, tenga que callarse la boca. Pero he ahí la clave. Cuando estamos siendo tentados en reaccionar de una forma que sí el adversario quiere, pero Dios no la quiere. La clave es poner todo en las manos de Dios. Es dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Y usted estar tranquilo. Porque la reacción es lo primero que viene a nosotros. Nos tocan y saltamos. Nos agreden y reaccionamos. Bueno, es natural. Desde los primeros tiempos sucede eso. Pero pruebe darle lugar a Dios. Pruebe decirle, Señor, conoced mi temperamento y cómo me muerdo para no responder, pero confío en ti. Y no quiero caer en la tentación de levantarme en violencia, en insulto, en pagar con la misma moneda que me están haciendo. Prefiero que tú, Señor, pelees mis batallas, porque tu palabra dice que yo puedo resistir esto. ¿Está ahí? Mire. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nadie puede meterse a resistir una tentación si primero no está sometido a Dios. Nadie puede enfrentar la tentación, por más, entre comillas, tentativa que sea, por más linda que sea, por más agradable que me dé ahí para meterme en eso, si no está sometido a Dios. Ese es el principio de todas las cosas. Y el estar sometido a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es decir, Señor, me has dado lo necesario para poder resistir estos tiempos malos. Me has dado lo necesario, Señor, para no buscar las riquezas donde no tengo que buscarlas. Me has dado lo necesario para no hacer lo que sé que no tengo que hacer. Tal vez en tiempos críticos algún vecino, algún amigo le dirá, bueno, tira un cable, enganchate y no pasa nada, nadie te va a ver. Esa es una tentación simple. Pero esa tentación, si usted lo hace, cae en pecado, querido. Nosotros aprendimos con eso. Estando en aquellos tiempos de dificultad, nos ofrecieron. Nos daban cable, nos daban lo necesario para poder robar luz y dijimos, no, si es esto lo que resistimos. Y nos costó, sí, muchísimo, pero resistimos. Si es esto lo que Dios quiere, así vamos a estar en la oscuridad. Si es esto lo que Dios quiere, así estaremos. Esta es la voluntad de Dios, así estaremos. Resistimos la tentación. Porque engancharnos, ¿quién va a ver? Nadie veía, estaba adentro del patio de casa, tapado con árboles. ¿Quién iba a verlo? Nadie. Pero sí, esos dos ojos permanentes iban a estar viendo todo. Entonces dijimos, ¿es necesario? Sí. ¿Vendría bien? Sí. ¿Tendríamos luz? Sí. Pero no está correcto delante de Dios. Y así fueron 6 meses. Cuando llegaba la hora del baño, no había con qué calentar agua. Junio, julio, agosto. Y me metía abajo de la ducha con todo ese frío, me mordía los labios y decía, resisto el tiempo. Resisto la prueba, supero la prueba. Así me bañaba todo el tiempo diciendo eso. ¿Tenía opciones para facilitar un poco más la cosa? Sí, tenía opciones. ¿Tenía ofrecimiento para, por lo menos en ese momento, estar un poquito más cómodo? Sí, teníamos. Pero del otro lado teníamos a Dios, que nos estaba fortaleciendo para superar la prueba, para superar la tentación. Era fácil haber dicho, sí, dame lo necesario para hacerlo. Para engancharme, colgarme, robar, total, nadie ve. Era lo más fácil, el camino más corto.
pero dijimos, no es esta la voluntad de Dios. Y no lo hicimos. Soportamos la prueba. Pasamos la prueba. Dios nos dio lo necesario. No nos enfermamos, nos cuidó, nos bendijo. Aún en escasez Dios nos bendijo. Entonces, queridos, ¿de qué forma imagina usted que Dios se revela cuando usted está a punto de caer a tentación y Dios le trae revelación? No es que Dios descienda y le muestre una placa diciendo, por aquí no, es por allí. Pero Dios se revela de ciertas formas. Cuando estamos ahí a punto de ser tentados, o fuimos tentados y estamos a punto de caer en tentación, en lo que usted se imagine, o en lo que usted más le ha costado superar. Mire, número 1, reconocer a aquellas personas y situaciones que le originan problemas. Tal vez hay personas o prácticas de las que usted no quiere separarse, aún sabiendo que lo que está haciendo no está bien. Dios le da revelación de personas o acciones o actitudes o prácticas que está haciendo y sabe que no está bien. No espere que descienda Dios del cielo con una legión de ángeles y le diga, esto está mal, y le muestre un plano diciendo esto, así, así. No. Dios se revela su vida. Y si le dice que hay una persona que le trae problema, una práctica que usted lo hace constantemente y le trae problema y lo sigue haciendo, no culpe a Dios que no le ha advertido. Dios es el que advierte. Y se revela de formas que tal vez no imaginamos o no pensamos o esperamos otra cosa, que se escriba en la pared de mi destino. Pero Dios trae sobre su corazón, esta persona te trae problemas. Esta persona te puede llevar a la tentación. Esta práctica, como hablaba de las redes, es mejor que la dejes, que ni siquiera entres para no seguir siendo tentado y caer en la tentación. Muchas veces pensamos que Dios se va a revelar de una forma sobrenatural, extraterrestre, pero Dios se revela de una forma tan simple. Y es tan simple la forma que Dios se revela que hasta muchas veces nos cuesta escuchar. Porque ¿cómo puede ser que el Dios de toda la tierra y el cielo se revele de esta forma en mi vida, diciendo, aquel no te conviene? Y no que juzgue, ni haga excepción de personas, pero Dios cuida a sus hijos. Esto no te sirve. Esta práctica no te sirve. Este camino está mal, no vayas. Dios se revela de esa forma. Mire, punto número 2. Apartarse de todo aquello que usted sabe que es incorrecto. Esfuércese por dejar a un lado todo aquello que lo lleva a ser tentado. Nadie mejor que nosotros sabemos qué es lo que está mal en nuestra vida. O de alguna práctica que hacemos mal. O de algo que estamos haciendo de forma incorrecta y sabemos que nos va a traer consecuencias. Dios nos enseña que eso es incorrecto, entonces que te apartes de eso. Que le pidas perdón al Señor, que le digas, Señor, gracias por revelarme esto. Ahora dame la fuerza necesaria, y sin duda se la va a dar, para que pueda apartarse de eso. Hay cosas que sabemos que estamos haciendo y están mal. Y yo me pregunto, siendo hijo de Dios y teniendo la palabra, ¿por qué la seguimos haciendo? Después recibimos en nuestros celulares, pido oración por esto, por aquello, por lo otro, porque no sé qué pasa, todo está mal, todo me sale mal, nada me sale bien, cosas. Pero revísese antes de pedir oración, pide oración. Pero revísese antes de pedir oración. ¿Qué es lo que está haciendo? Y si Dios ya le ha dicho, no vayas por aquí, porque ahí hay problema. No hagas esto, porque no es conveniente. Recuerde que Dios es un caballero, no le va a imponer nada, lo va a aconsejar. Esto no está bien. Y si querés salir, te doy la fuerza necesaria. Entonces, sabemos qué es lo que es incorrecto en nuestra vida. Si usted no toma su tiempo para orar, para buscar a Dios a cada mañana, entonces no pretenda que Dios lo ayude durante el día. Cultive la oración. Ore a Dios cada mañana y ponga su día, su familia, su trabajo, su destino en las manos de Dios y esté tranquilo y Dios hará lo que tenga que hacer. Si sabe que es correcto orar, entonces ¿por qué hace lo incorrecto? Nunca busca a Dios. Número 3. Escoja solo lo que es correcto. Para eso, revise sus decisiones y esté determinado en hacer las cosas bien. Una cosa es saber lo que tengo que hacer bien y otra cosa es estar determinado a hacerlo. Yo sé que tengo que buscar a Dios a cada mañana. Tengo que buscar a Dios siempre. Pero sé que mi tiempo de oración, antes de siquiera salir afuera, es orar en la mañana y poner el día en las manos de Dios. ¿Me veo tentado a no hacerlo? Claro, puedo dormir 15 minutos más.
¿Me veo tentado a no hacerlo? Sí, claro, voy, preparo el mate, salimos con mi esposa, mi hija, y ahí nos vamos. Sí, Dios tiene el control de todo, ¿o no? Me veo tentado en no buscar a Dios todos los días de mi vida. Pero sé que lo correcto es buscar a Dios. Y dice, este día lo pongo en tus manos. Sea hecha tu voluntad. Y voy por mi victoria. Eso es lo correcto. ¿Somos tentados por la pereza? Claro que sí. ¿Somos tentados en no venir a ensayar? Claro que somos tentados. ¿Somos tentados en no preparar mensajes durante la semana? Obviamente que somos tentados. ¿Cuál es el camino más corto? Listo, caigo en tentación y no hago absolutamente nada. Bueno, es su problema. Pero aquí no es solamente conocer lo incorrecto, sino vencer la tentación es hacer lo correcto. Revise sus decisiones y esté determinado en hacer el bien delante de Dios. Cuando hace el bien delante de Dios no significa que tendrá la aprobación de los hombres. Pues que le importe un comino lo que piensan los hombres. Que le importe siempre lo que piensa Dios. Número 3, número 4. ¿Está ahí? Ay, esto cuesta. Busque la compañía de personas que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Y no personas que lo incentiven en hacer lo opuesto por lo que usted está luchando. Tenemos la costumbre de decir, mi amigo, tengo amigos, tengo muchos amigos. Pero hay amigos que van a luchar por usted y le van a dar una mano. Hay amigos que lo están viendo caer y tal vez le den un consejo y le digan, muchacho, vas mal, te doy una mano. Pero la mayoría de los amigos lo van a ver caer y lo van a dejar caído porque piensan que ese lugar es suyo por siempre. Hay personas que en vez de ayudarlo lo van a tentar, incentivar a ser tentados para que caiga en pecado. ¿Te acordás lo que hacíamos antes cuando éramos solteros? Nos íbamos a los bailes, a los boliches, a los bares, lo que hacíamos, por dónde andábamos, lo que conseguíamos, cómo vivíamos. ¿Te acordás? Sí. Y ahora vas a la iglesia, pero vamos a seguir. No, pero los domingos voy a la iglesia. Bueno, pero tenés 6 días a la semana, listo, vamos a hacer lo mismo. Con amigos como eso, querido, no, usted no necesita enemigos. Júntese con personas que amen a Dios. Porque sin duda serán las personas que lo van a incentivar a hacer lo correcto. Van a orar por usted, lo van a ayudar, le van a mandar una palabra que usted menos espere. Y lo van a apartar de ser tentados. Lo van a apartar, mejor dicho, de que usted caiga en tentación. Hay personas que edifican nuestra vida, son las menos. Y hay multitud de personas que quieren destruir nuestras vidas. No porque quieran nuestro mal, pero nos incentivan a hacer cosas que no es correcto delante de Dios. Nos incentivan a mentir, nos incentivan a engañar, nos incentivan a no cumplir, nos incentivan a robar, nos incentivan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Nada, pero si llega 5 minutos tarde, deja. ¿Qué va a hacer 5 minutos tarde? No, si su horario es a las 8, usted llegue a las 8. Pero no pasa nada, mira que el dueño está todo bien, que cuando marque no va a pasar nada. Sí, yo sé que no pasa nada, pero ¿qué necesidad tengo de llegar tarde? Mire, le digo en tentaciones simples, cosas cotidianas, ¿no? Ejemplos mega archi súper dificultosos. Cosas que podemos superarla. Bueno, levántese un poquito más temprano y llegue en hora. Esfuércese un poquito más y haga un poquito más en su trabajo. Es bien visto delante de Dios. Somos tentados a hacer lo menos y que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. Supere esa tentación. Estamos aquí con un propósito. Lo mínimo que tenemos que hacer es cumplirlo. De una forma u otra, hacer lo que Dios le agrada. De esta forma es que se revela el Señor a nuestra vida. Muchas veces esperamos que vengan cosas sobrenaturales, pero Dios trae de una forma simple y sencilla lo que a Él le agrada y se revela a nuestro corazón. Pero muchas veces por aquello de que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, es que se cae en tentación. Y somos tentados y caemos en tentación y volvemos a la misericordia de Dios. Gloria sea al Señor por esa misericordia. 1 Juan capítulo 2 dice: no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque lo que hay en el mundo, los placeres de la carne, los placeres de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y las cosas del mundo pasan y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Justamente lo que nos cuesta es hacer la voluntad de Dios. Y me llama la atención una parte de este versículo, de esta porción de la Escritura, cuando dice los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Filtre lo que ven sus ojos. Filtre lo que miran sus ojos. Porque el caer en corrupción, la corrupción se alimenta de lo que se alimentan nuestros ojos. Lo que vemos es lo que anhelamos y soñamos. En las redes, videos, lo que se ve en el mundo. Hay muchas personas que han visto a otras personas enriquecerse de forma ilícita y quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque los han visto enriquecerse. Y muchas veces caemos en tentación simplemente por mirar, por no filtrar lo que ponemos en nuestros ojos. Y ahí hay una lucha en la supremacía de la carne o el espíritu. Si lo que usted ve le da placer, lo va a seguir viendo, sin duda. Pero filtre y pregúntese, ¿es esto lo que Dios quiere que yo vea? Y inmediatamente va a escuchar la voz del Señor. ¿Sí o no? Él dirá. Y ahí empieza, si el Señor le dice no, pero a usted le gusta lo que está viendo, por eso lo va a llevar aquí, y eso a otra página, y eso a otro lugar. O va a ver como otro se enriqueció porque sacó un $5, usted va a querer hacer lo mismo, porque ve la riqueza de aquel. Ponga el ejemplo que usted tenga en su corazón. Entonces, de lo que usted mire, es lo que usted va a permitir que llene su corazón. Y va a empezar una lucha entre la carne y el espíritu. Y va a ganar a quien usted más importancia le dé. Usted puede poner sus ojos en las cosas, en la vanagloria de la vida, como dice la Escritura, en los placeres de la carne, los placeres de los ojos, en todo lo que ve y le gusta. Y eso va a llenar su corazón, va a llenar su vida y va a permitir que la carne le gane al espíritu. Pero si somete todo a Dios, usted va a permitir que el espíritu sobrepase a la carne. Y es de esa forma que Dios quiere que vivamos. El apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo a otros, yo venga a ser eliminado. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Luchaba contra la tentación. Él decía, golpeo mi cuerpo, decía, resisto a las cosas de la carne porque anhelo las cosas del espíritu. No puede ser que yo, habiendo sido heraldo a otro, predicado la palabra, he abierto iglesia, he enseñado a muchos, venga a ser eliminado porque caí en tentación. ¿Qué hacía? Sometía su carne a las cosas de Dios y permitía que el espíritu tuviera supremacía sobre la carne. Y de esto se trata. En definitiva, filtre lo que ven sus ojos y filtre lo que piensa su mente. Esfuércese. Pastor, ¿pero cómo puede hacer eso en 24 horas? Esfuércese 24 horas. Piensa en las cosas que edifican. Sí, pastor, pero es un bombardeo constante que estoy ahí, mis compañeros del liceo, de trabajo, los compañeros del ómnibus, allí en la parada, en donde me muevo, siempre me están tentando con cosas que antes las hacía. Pero y sé que es incorrecto. Si sabe que es incorrecto, siempre, pues no lo haga. Esfuércese. El caer en tentación es fácil como caminar de aquí hasta allí. Es fácil. El resistirlo es lo complicado. Pero para eso tenemos las herramientas, las armas que Dios nos ha dado. Si ve que sus ojos se van en algo que no conviene, es incorrecto, y se van a ir un poco más lejos, pues mire a otro lado. Porque esos son los placeres de los ojos. Los placeres de los ojos es lo que llena lo que usted quiere hacer. Y llena su alma, y llena su espíritu, y llena su corazón, y le da satisfacción, entonces va y lo repite. ¿Qué es esto si no haber caído en tentación? Yo no digo que ande como vio, como, ¿no? Y así como los caballos, pero ¿no? Con esos tapaojeras, esos cosas, mirando. Usted mire lo que tenga que mirar. Una cosa es que usted mire y otra cosa que mire y desee. Tenga cuidado con eso. Hay cosas que son inevitables no mirar, no ver. Están ahí. Bueno, son inevitables. Pero ¿qué es lo que hace después? Sigue, avanza y sin darse cuenta está siendo tentado y cayó en eso. Ignorando que Dios le ha dado la fuerza para decir hasta aquí llego, punto, no voy más. Porque sé que si entro ahí
me hago daño. Si entro ahí, estoy haciendo algo incorrecto. Entonces, el salir es buscar hacer lo que a Dios le agrada. Punto. Esto no es una cuestión religiosa. Esto es una cuestión para el crecimiento del alma, el crecimiento del espíritu. Porque el caer en tentación es caer en pecado. Y los que caen en pecado y viene el Señor en ese momento, querido, sin duda se quedará con el boleto en la mano. Guardar la santidad en todo tiempo, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor, es resistir la tentación 24 horas del día, 7 días a la semana. Si no fuéramos cristianos, posiblemente para nosotros sería moneda corriente. Pero he aquí la diferencia, somos cristianos. Jesucristo está en nuestro corazón. Somos coherederos de la gracia. Hay una promesa eterna sobre cada uno de nosotros. Y esa promesa, a diferencia del mundano, la tenemos que cuidar. Una de las formas de cuidarla es no caer en tentación. Esfuércese por eso. Revise sus decisiones. Mírese honestamente hacia adentro y pregúntese, lo que estoy haciendo, lo que estoy mirando, lo que estoy pensando, por donde estoy yendo, lo que pienso hacer, lo que quiero o lo que estoy haciendo, ¿agrada a Dios? ¿Es correcto delante de Dios? Mire, esto no es para que usted se corte las venas ni que se zanje. No, esto es para que usted reflexione. Y si es tiempo de volver atrás y decir, Señor, quiero empezar de nuevo, porque me doy cuenta que tu palabra me enseña a que me estás alertando en algo que estoy practicando y me da placer y me cuesta dejarlo, pues quiero que me den la fuerza para poder resistirlo. Y cuando usted le pide fuerza, así como sabiduría a Dios, instantáneamente, inmediatamente, Dios le da lo que usted necesita. Fortalezcase en estos tiempos. Se van a multiplicar las tentaciones. Se van a multiplicar los problemas, las dificultades, la corrupción. Ya la estamos viendo. Hay algo que se llama inteligencia artificial y está ganando el mundo. Van a pensar por nosotros, van a hacer lo que quieran por nosotros. Manténgase firme. Cuando la Escritura dice, miren que esté firme, no caiga, significa esto. Ante la facilidad y las cosas complejas del mundo que nos quieren atrapar. Y si usted se siente firme y dice, no, esto no me va a pasar, cuídese. Porque es preferible estar siempre alerta que estar canchero de que nada me va a pasar a mí. Esté alerta siempre. Tenga las luces rojas encendidas siempre. Resistiendo a la tentación. Pida sabiduría y discernimiento al Señor para saber qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. Y si el Señor le trae revelación de una forma simple, sencilla, que lo que está haciendo es lo incorrecto, pídale fuerza al Señor, porque así como viene la tentación, también viene con el extra, con el plus de la fuerza necesaria para poder superarla. Revísese, revise sus decisiones, tome nuevas determinaciones. ¿Hay cosas que nos se van a seguir complicando la existencia de aquí en más? Sí, claro que sí. Relaciones que no funcionan, dificultades en la familia, una economía escasa, puertas de trabajo que no se abren. Hay motivos suficientes para llenar nuestro corazón de cosas que no edifican. Sí, sobran motivos. Pero el marcar diferencia, es decir, a pesar de que esto viene en mi contra, estoy confiado en Dios. Y Dios no me va a permitir una prueba más grande de la que yo pueda superar. Tampoco una tentación de la que yo no pueda resistir. Convénzase de esto. Entregue todo a la mano de Dios y va a haber una gran diferencia. Amado Dios, bendecimos tu nombre con acción de gracias, dándote la honra, la gloria y la alabanza. Bendiciendo tu santo nombre porque tú, Dios, eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Porque sabemos, Señor, Dios mío, que estamos en tus manos, en el hueco de tus manos. Cuando decidimos hacer nuestra oración de fe, Señor, y aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, pusimos nuestras vidas en ti, Dios. Y a partir de ahí empezó un proceso distinto, un proceso nuevo, algo que no conocíamos. Algo que a nuestro entender, Señor, Dios mío, lo de antes era mucho más práctico, mucho más fácil, mucho más corto. Pero el seguir tu camino, Señor, nos ha desafiado, nos ha, Señor, puesto cosas nuevas oportunidades, también nuevos comienzos. Y nos ha enseñado, Señor, que hay cosas que practicábamos antes que eran incorrectas. Y hoy, Señor, a pesar de que las mismas cosas existen y nos tientan, tenemos que entender que tú nos darás la fuerza, Señor, para no caer en algo que a ti no te agrada, como cayeron los israelitas en el desierto. Sino, Dios mío, que tu presencia nos fortalezca día tras día, Dios.
Que tu presencia nos dé fuerza nueva, sabiduría, discernimiento, y que podamos usar esas herramientas que tú nos has dado para poder resistir al día malo, como dice tu palabra. Resistir la tentación, por más crítica y por más agradable que pueda ser. Aunque sea tentativa, Señor, o más fácil, Padre, o camino más corto, caer en ella y después pedir perdón. Pero, Señor, no queremos entrar en eso, Dios. Solamente queremos hacer tu voluntad. Estar fortalecidos y convencidos de eso, Señor. De que también si nos pones en una situación, Señor, por más crítica que pueda ser, sin duda estás creyendo en nosotros que saldremos en victoria. Sin duda, Señor, estás creyendo que podamos superarla porque tú nos diste lo necesario. Ahora, Señor, en esos tiempos, que nuestras decisiones, que nuestras determinaciones estén enfocadas en salir adelante, en hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Si hay que renunciar a las amistades, pues danos la fuerza necesaria y la oportunidad. Si hay que dejar prácticas que no te agradan a un lado, pues Señor, ayúdanos, Señor, a vencer la tentación de no volver a entrar, de no volver a caer en lo mismo, sino que también eso sea parte de ser nueva criatura, hacer cosas nuevas en ti, Dios. Cosas nuevas que te agraden a ti, que sean agradables a ti. Tener un corazón grato delante de tu altar, así como lo tuvo David. Un corazón conforme al tuyo, Dios, siempre. Fortalécenos en estos tiempos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, Dios mío, que tú nos fortalezcas todos los días, Señor. Hay tentaciones que son críticas, otras tentaciones que son simples. Cualquiera una de ellas nos puede llevar al pecado. Y lo que no queremos es caer en ese pecado porque sin duda no te agradaremos a ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Oro por aquellos, Señor, que tal vez están en esa situación, Dios. Y tal vez el punto más corto, el camino más corto es volver a la adicción, volver a la violencia, al instinto. Oro por ellos, Señor, para que puedan fortalecerse en tu palabra, Dios. Que podamos retomar fuerza nueva y no volver, Señor, a los rudimentos de la vida, a los rudimentos del pecado. No volver a aquellos caminos anteriores, Señor, por el cual caminamos, sino seguir tu voluntad, caminar por el camino, el sendero que tú quieras que sea caminado, haciendo lo que a ti te agrada, a pesar de nuestro instinto, nuestro carácter, nuestro temperamento. Hacer lo que sea agradable delante de tu altar, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Señor, que esta palabra no solamente ministre en nuestro corazón, sino aquellos que están a través de las redes y en todas partes del mundo donde llegue, Señor, Dios mío, esta fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, fortalezca a cada uno de aquellos que están pasando por situaciones críticas. No permita, Señor, que sean tentados o que caigan en tentación para volver al pecado, sino que así como nos santificaste a nosotros, nos diste palabra a nosotros, también palabra sea sobre ellos de fortaleza. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor. Vamos a adorar.